BIM, de las siglas en inglés Building Information Modeling. Estamos hablando entonces de todas las definiciones que podemos encontrar. Esto es una metodología que propone un flujo de trabajo integrado basado en coordinación, cooperación e información fiable del proyecto, desde su diseño hasta su operación. Fíjense que en esta definición hay varias cosas que tenemos que enfatizar bastante. Lo primero es la palabra información, la ponemos a propósito en color rojo, porque esto significa que es la clave de esta metodología. O sea, si nosotros retiramos la sigla I, retiramos la información de estas siglas, nos queda un building model, o sea que estamos diciendo que tenemos exclusivamente un modelo de un edificio. La clave de esta metodología BIM es precisamente eso, la información. ¿Cuál es la información que le vamos a dar a estos modelos? ¿Cuál es esa información fiable que le vamos a dar a este modelo? Y esa información la van a alimentar los diferentes actores o los diferentes participantes del proyecto. Y encargarnos de que esa información que se está transmitiendo a través de ese modelo sea una información fiable y que nos va a servir para qué, para todas las etapas del proyecto, desde el diseño, pasando por las etapas de construcción, coordinación, hasta la operación misma del edificio. También podemos decir que el Building Information Modeling, en sus siglas de BIM, es un modelo de construcción virtual, o sea que lo que pretendemos es hacer una construcción virtual del edificio a través de las herramientas ya avanzadas que nos permiten hacer esto, para detectar las problemáticas o los problemas que se pueden dar durante la ejecución y anticiparlos durante estas etapas de diseño. Aquí yo les quiero mostrar rápidamente una comparación en lo que fue la apropiación de la tecnología CAD respecto a lo que es la apropiación de la metodología BIM. Miren que la curva ascendente es bastante fuerte, es bastante diferente al CAD, que duró aproximadamente unos 12 años para consolidarse, por ejemplo, en la industria de la construcción en los Estados Unidos. Pero miren que el BIM tiene un crecimiento bastante fuerte y aquí vamos a ver por qué razón tiene esa aceptación y por qué se está llevando allá. Aquí estamos hablando de las tendencias globales de adopción del BIM. Entonces tenemos varias diapositivas donde se ven los diferentes países, donde hay una escala, donde está el uso obligatorio del BIM en proyectos públicos, que eso se está dando en todos los países nórdicos, se está dando en Inglaterra. En este momento para la parte de Latinoamérica tenemos a Chile, donde ya tiene el uso obligatorio de esta metodología para los proyectos públicos. Tenemos otros países donde el uso obligatorio está en fuerte previsión, o sea que se va a dar. Y tenemos ya otros países donde se está dando un uso incipiente del BIM, no digamos tanto la palabra incipiente, sino que son casos muy puntuales donde apenas se está empezando a implementar la metodología. Colombia tiene unos avances importantes en la implementación de esta metodología a través de BIM Forum Colombia, que pertenece a una red internacional que hay. En estos momentos hay BIM Forum Chile, BIM Forum Brasil, BIM Forum Argentina. Entonces Colombia ya tiene a través de Camacol este BIM Forum colombiano, y se han hecho muchas participaciones con BIM Forum Chile y con las agremiaciones que se han encargado de implementar esta metodología en Chile. Entonces se ha llegado acá a conversaciones con el Ministerio de Vivienda para llegar a volver esta metodología a un uso frecuente en Colombia. En este momento hay ya un proyecto de implementación del BIM, por ejemplo en las curadurías. Ya el Ministerio de Vivienda está gestionando un proyecto donde se están haciendo unas mesas de trabajo y unas pruebas pilotos con algunas curadurías. Entonces vamos entendiendo que la metodología ya se va a ir aproximando a nuestro país. Y ustedes que son gente jóvenes que están estudiando, es con seguridad que se van a encontrar esta metodología ya en la aplicación de su ejercicio profesional. Lo van a encontrar probablemente ya como obligatorio en la ejecución de obra pública, lo van a encontrar como utilización frecuente en muchas empresas privadas y lo van a encontrar en las curadurías como método para obtener las licencias y los permisos de construcción. O sea que va a haber un fuerte impacto, se está dando un fuerte impacto en la aplicación de esta metodología y hay un fuerte progreso en nuestro país en ese sentido.
Vamos a ver un cuadro acá de la curva de esfuerzo. Vamos a comparar lo que es la metodología tradicional que se utiliza a través de CAD con lo que es el BIM. Esto es una curva muy frecuente de la aproximación del BIM, la podemos ver en muchas presentaciones, muchas conferencias, y explica muy bien cómo va evolucionando esta metodología. Aquí tenemos dos curvas, donde la curva roja es la que nos habla de la curva de esfuerzo de diseño, donde nos está diciendo que inicialmente tenemos una curva de esfuerzo grande a través de las diferentes etapas y el ciclo de vida del proyecto. Entonces acá abajo tenemos las etapas del proyecto que va desde el prediseño hasta la operación del edificio, pasando por las diferentes fases del diseño esquemático, los planos constructivos y el proyecto como tal. Obviamente la curva de esfuerzo es mucho más fuerte en las etapas iniciales, y la curva verde que tenemos acá es la curva de los costos en los cambios del diseño. Y no estamos hablando solamente de costos económicos, sino de costos en esfuerzo y de lo que puede llegar a impactar el proyecto cuando se están haciendo cambios en el proyecto. Entonces también es lógico que estas curvas son inversamente proporcionales. Vemos entonces que los costos de cambio en el diseño van aumentando a medida que vamos avanzando en las etapas, y se encuentra un punto crítico donde se intersectan estas dos curvas, donde ya podemos decir que a partir de ese punto crítico es muy costoso cualquier cambio que estamos enfrentando en los diseños. Cuando sobreponemos este punto de congruencia entre estas dos líneas, cuando lo sobreponemos, por ejemplo, con la curva de esfuerzo CAD, vemos que la producción a través de planimetría CAD está precisamente la producción más fuerte justo en el punto crítico donde estábamos, donde encontramos inconsistencias en la planimetría. Entonces ya es mucho más costoso hacer los cambios. Ustedes ven aquí que la mayor curva de esfuerzo CAD está exactamente sobre el punto crítico. Si vemos la curva de esfuerzo BIM, entonces en realidad de lo que estamos hablando del BIM es de anticipar ese esfuerzo hacia las etapas iniciales de un proyecto, empezar a trabajar en todas esas etapas del prediseño, el diseño esquemático, el diseño definitivo, y anticipar mucho más los problemas, mucho más atrás de llegar a este punto crítico que estamos describiendo acá. Entonces la idea es precisamente en estos puntos críticos ya estar en una curva valle del esfuerzo, tener el proyecto diseñado con anticipación para llegar a estos puntos con menor traumatismo. Esta curva de esfuerzo nos habla muy claro de lo que es el BIM, de lo que propone esta metodología. Estamos hablando aquí entonces de procesos que de pronto no estamos muy acostumbrados a verlo en nuestro medio, porque nos están hablando de anticipar el diseño, trabajar mucho basados en la planificación y no trabajar tanto con los temas de nosotros somos muy dados para improvisar, somos buenos improvisadores cuando ejecutamos obras, pero en realidad esto va en contra de la metodología. La idea es tener una etapa de planificación fuerte, inicial, en las etapas primarias del proyecto. Este es el primer planteamiento que nos hace esta metodología. Otra parte importante en la ejecución de los diseños y de los proyectos es cómo se va llevando la información entre las diferentes etapas del proyecto, entre la planeación, el diseño, la construcción y la operación, cómo se van pasando la información a través de los diferentes equipos de trabajo. Observen que en un método tradicional, un equipo de diseño que hace un gran esfuerzo en desarrollar toda la información del proyecto, no le pasa la información completa a los equipos de construcción. Entonces estamos viendo acá que hay una pérdida de información que termina siendo una pérdida de dinero. Toda pérdida de información puede llevar a pérdida de dinero, porque puede llevar a inconsistencias, atrasos y malas ejecuciones en obra. Fíjense que la curva se hace más crítica todavía de la pérdida de información entre la construcción y la operación. Generalmente los constructores acumulan muchísima información sobre el proyecto, ejecutan el proyecto y toda esa información no se la pasa a la operación. ¿Quién es la operación? Los administradores de los edificios, los que se encargan de administrar, generalmente no tienen toda la información que debería llegar de la parte de construcción. Lo que propone BIM entonces es una curva continua del manejo de esa información, donde no haya pérdida de datos,
entre las diferentes etapas. ¿Esto cómo se logra? A través de ese modelo tridimensional que estamos diciendo, que va acumulando la información, la va llevando. Entonces un administrador puede obtener toda la información que necesite del modelo constructivo, y los constructores obtienen toda la información que necesitan a través de este modelo, que fue la información que llevó el equipo de diseño. Entonces ahí vamos entendiendo cómo entre las diferentes etapas, como vía de conducción del modelo, la información va pasando sin que hayan traumatismo. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Para poner un ejemplo, que un administrador realmente sepa por dónde van las tuberías, por dónde van las redes eléctricas, y cada vez que vaya a hacer una labor de mantenimiento o de reforma o de actualización del edificio, no se tenga que ver abocado a hacer un levantamiento de la información o un levantamiento en dónde están estas redes, porque generalmente esta información no está y no se la pasaron desde las etapas constructivas o desde las etapas del diseño. Entonces tenemos varias cosas acá: una anticipación de la curva de esfuerzo para evitar que ese esfuerzo coincida con el punto crítico del proyecto, y tenemos también un paso de información continua entre las diferentes etapas del proyecto sin que haya pérdida de información y por consecuencia pérdida de dinero. Miremos acá ya de esas etapas las diferentes dimensiones del BIM. Entonces digamos que el BIM uno lo puede ir implementando por etapas, puede llegar a diferentes aspectos. Las etapas principales aparecen como el 3D. Obviamente el 3D es el modelo tridimensional, pero recuerden que no es un modelo tridimensional simplemente, sino que es un modelo tridimensional alimentado de mucha información, de información respecto a los objetos que hay ahí y de los elementos que se tienen. El 4D nos está hablando de la programación de obra. Entonces, hacer un diseño de ejecución de la obra basado en esta información que nos está dando ese modelo tridimensional es bastante importante. Luego tenemos otro aspecto que es el control de costos. El 5D, entonces nos va a decir que este modelo tridimensional podemos extraer las cantidades de obra de una forma mucho más exactas que haciendo mediciones complementarias, y asociar esas cantidades de obras con los APU, con los elementos de costos. Un software de costos y presupuestos podría obtener las cantidades de obra que se obtienen de ese modelo tridimensional de una forma fácil. Entonces digamos que la idea es llegar a unos presupuestos mucho más fiables, mucho más confiables de lo que en realidad puede llegar a costar la obra. Uno de los problemas que tenemos principalmente en la construcción en estos momentos es que los presupuestos no atinan. O sea, en realidad las obras, y sobre todo en el sector público, al final las obras no terminan valiendo lo que se dice que iban a valer. Siempre nos vemos expuestos a adiciones presupuestales, etc. Cuando tenemos precisión en la elaboración de estos presupuestos, podemos minimizar este tipo de problemas. El modelo 3D, que se inicia acá entonces con información, entonces va teniendo diferentes usos a través de estas etapas. Miren que tenemos ya otra etapa del 6D, que entonces hablamos de una sostenibilidad, una responsabilidad importante que tenemos ya en la ejecución de los proyectos, donde estamos diciendo que los proyectos deben ser amigables con el ambiente, deben ser de bajo consumo de energía, deben tener una huella de carbono baja. Entonces, ¿en qué nos ayuda el modelo tridimensional BIM en estos aspectos? En que los análisis, la mayoría de los software de análisis para hacer estos diseños de sostenibilidad se van a basar en esta información tridimensional que nos va a suministrar un modelo BIM. Entonces ahí vamos a obtener información. Entonces este modelo se va a complementar con los software necesarios para hacer estos análisis y nos va a ayudar en estos aspectos de la sostenibilidad. Tenemos entonces en este momento ya una quinta etapa, que es el 7D, que es el que mencionamos anteriormente, que es la operación del edificio, que tiene que ver con el mantenimiento y la administración del edificio. Estos aspectos también son importantes porque muchas de las pérdidas de recursos en la administración de las obras es por no tener la información requerida que debe venir desde las etapas de la construcción. Vamos a hacer acá un análisis del flujo de trabajo, del BIM. Vamos a mirar cómo se comportan los diferentes aspectos de la obra, y lo estamos dividiendo en 3 columnas.
La columna del componente estructural, tenemos un eje central que es la arquitectura y tenemos la columna del MEP. Cuando estamos hablando del MEP, estamos hablando de las siglas en inglés de mecánica eléctrica, plumbing, o sea que estamos hablando de las redes, en realidad de las redes que están involucrando este edificio. Tenemos 3 etapas en este flujo de trabajo, que es un diseño conceptual, etapa de análisis y el final, que tiene que ver ya con la ejecución y la finalización del proyecto. Si nosotros vemos acá como eje central, siempre está la arquitectura, o sea que arquitectura debe ser el coordinador de este modelo BIM. ¿Y por qué es arquitectura? ¿Por qué es arquitectura y no podría ser estructura o no podría ser el de las redes? Porque arquitectura está manejando el tema espacial. Entonces toda la complementación del tema espacial con estructura y con las redes lo va a estar coordinando arquitectura y por eso vemos arquitectura como el eje central del flujo de trabajo BIM. Nosotros vemos entonces que en arquitectura se inicia a través de un sketch conceptual, puede ser lo que se denominan los anteproyectos, todos estos elementos de anteproyecto, que los tenemos acá. También como anteproyecto se trabaja el elemento de estructura, debemos hacer un sketch conceptual de la estructura y también un sketch conceptual de las instalaciones. Observen que en el flujo de trabajo BIM no se hacen las cosas linealmente, sino que se tiende a trabajar más en paralelo. Y esto es lo que tiene que ver con lo que se habla del diseño colaborativo. Entonces no es decir que hay que esperar a completar arquitectura para empezar a trabajar la estructura y después cuando tengamos arquitectura y estructura lista empezamos a trabajar en las redes. Estamos trabajando siempre a la par y toda esta información, tanto del sketch estructural como del sketch de instalaciones, se va juntando, se va haciendo el análisis a través de un modelo arquitectónico. Tenemos entonces que de aquí ya salen 3 modelos, estamos hablando de un modelo BIM federado, donde en realidad tenemos varios modelos que se pueden juntar en uno solo, y tenemos un modelo arquitectónico, un modelo estructural y un modelo de instalación. Ya cuando tenemos esos modelos que se deben someter a la normativa, eso es muy importante, tanto los modelos de redes como el modelo estructural se debe someter al análisis de la norma. Entonces, estar seguros que lo que tenemos diseñado ya en ese momento está cumpliendo normativa. Una vez que tenemos esto, hacemos un modelo de coordinación. ¿Qué es este modelo de coordinación? Se busca cuáles son las interferencias, los choques o las incompatibilidades que existen entre el modelo espacial arquitectónico, el estructural y ese modelo de redes que se está proponiendo ahí. Entonces se encuentra, se solucionan las interferencias que se produzcan y se va a un modelo final BIM. ¿Qué es ese modelo final BIM? El producto de toda la coordinación que se hizo entre los diferentes modelos y se termina produciendo un modelo récord, tanto arquitectónico como de redes y estructural. Entonces esta parte final es la que hablábamos ahora, que va a la operación del edificio. Esos modelos récord son muy importantes porque van a ser los que nos van a servir para la gestión del edificio durante toda su vida útil. Que realmente sepamos dónde quedaron las cosas, dónde están las redes, dónde realmente están ubicadas las cosas y le va a dar al administrador del edificio una muy buena herramienta para tener información del edificio que está administrando. Aquí entonces estamos haciendo una ampliación de ese modelo de coordinación. Miren que estamos hablando de un modelo 3D donde se lleva a un software complementario. Hay varios en el mercado BIMs para eso, donde se detectan las interferencias, se analizan las soluciones a esas interferencias, se selecciona la mejor solución, preferiblemente en un equipo interdisciplinario, se implementa la solución para esa interferencia y mire lo más importante acá, por eso se enfatiza esta flecha acá. Realmente la solución que se implementó llevarla nuevamente al modelo 3D, o sea, en realidad completar el ciclo. Completar el ciclo porque eso es lo que en realidad me va a garantizar que tengo un modelo récord. Si yo interrumpo este ciclo, en realidad no estoy haciendo BIM, porque no estoy obteniendo un modelo récord y no estoy obteniendo un modelo que después me va a servir para la gestión y administración del edificio en su vida útil. Estos trabajos de detección de interferencias tienen una particularidad o tienen una aplicación muy especial, principalmente en la industria del acero, es lo que estamos hablando acá. Porque como vemos en esta fotografía, la industria del acero generalmente está basada en unos procesos de prefabricación.
no es igual que la industria del concreto, donde digamos que los pases de tuberías y los elementos de interferencia de redes que se puedan detectar, yo los puedo dejar pasar en obra, puedo tomar la decisión en obra de dejarlos pasar. En la industria del acero tiene que estar muy bien definido con antelación, porque estos pases o estos elementos que me permiten pasar esos tubos deben estar desde la fabricación, o sea, deben estar prefabricados. Entonces, por eso en la industria del acero es importante la utilización de un modelo BIM por esos procesos de planificación que estábamos hablando y de prefabricación de los elementos. Esto es probablemente lo que vamos a afrontar en el futuro, ya lo estamos enfrentando en muchas obras, ya que en Medellín, por ejemplo, la EDU obliga a sus contratistas de obras icónicas o importantes que se están haciendo en la ciudad en este momento, se obligan a que se haga a través de metodología BIM. Entonces este modelo virtual, este modelo 3D, donde yo voy haciendo los análisis de interferencias, se vuelve el elemento fundamental para los comités de obras. Los comités de obras virtual, donde las diferentes disciplinas van a estar analizando las causas, los choques, las interferencias que se producen y solucionarlos mucho antes de que se produzcan en obra. Esto es lo fundamental de esto, de estos modelos de coordinación. Anticipar todas las colisiones, todos los problemas que se pueden presentar entre las redes al momento de la obra, que es lo que termina generando retrasos de ejecución que terminan en implicaciones presupuestales bastante importantes. O sea, en términos simples, sobrecostos inmensos. Todos sabemos, los que hemos estado de cerca de una construcción, todos los sobrecostos que puede llegar a implicar un retraso y estos retrasos producidos por interferencias entre diferentes redes que no fueron previstas con antelación. Entonces, para ustedes que se están formando, que van a ser profesionales del futuro, tienen que estar muy preparados porque esto es con seguridad lo que vamos a enfrentar. No van a ser planos, no va a ser el análisis planimétrico al que probablemente estamos acostumbrados, sino va a ser el modelo, ese modelo tridimensional, ese modelo BIM, principalmente el objeto de análisis para tomar decisiones en obra. Ese modelo también se vuelve muy importante en temas de comunicación. Miren que en esta diapositiva estamos mostrando el esquema de comunicación actual entre las diferentes disciplinas. El ingeniero civil le manda un correo al constructor, el constructor le manda un correo al arquitecto, el arquitecto le manda los planos al ingeniero estructural, el ingeniero estructural se los pasa al constructor, etc. Entre todo ese ir y venir de información, entre mandar correos, recibir correos, que el servidor se llenó, que no me llegó el correo, que anotaste mal la dirección, ¿qué pasa acá? Pérdida de información. Y ya hemos analizado desde el principio que la pérdida de información es inconsistencias en obra, problemas en obra. Entre menos información haya en una obra durante su ejecución, hay mayor probabilidad de que se produzca un problema importante por esa falta de información. El modelo BIM, lo que propone la metodología BIM respecto a estos aspectos de comunicación en el proyecto, miren que este modelo de comunicación es muy distinto. Nosotros tenemos un modelo tridimensional publicado en la nube a través de muchas herramientas que hay para esto. Pero fíjense que aquí no estamos hablando de herramientas específicas, sino que estamos hablando de la conceptualización de lo que propone la metodología. Entonces, independiente de la herramienta que use o de la marca del fabricante que use, la idea del modelo BIM es publicarlo en la nube, donde van a tener acceso todos los participantes, todos los actores del proyecto, y todo el tiempo van a estar viendo, en tiempo real, valga la redundancia, van a estar viendo la ejecución, los cambios que estén haciendo los otros. Entonces esto trata de evitar mucho lo que conocemos como los versionamientos de planos. Realmente se trabajan con versiones de plano y generalmente se le da a uno de los profesionales una versión de planos para que trabaje. Generalmente el que más víctima de esto es precisamente el ingeniero, el calculista. Arquitectura le pasa una versión de planos, él calcula su estructura basado en estos planos que le pasaron, pero arquitectura siguió trabajando. Entonces el proyecto fue cambiando. Entonces después esa información no se la actualizan al ingeniero estructural y es muy probable, y se da con bastante frecuencia, que se produzcan inconsistencias entre el diseño estructural y arquitectura por el problema causado por el versionamiento.
Entonces miren que acá el esquema es muy claro, a través de plataformas colaborativas, siempre trabajar una versión del proyecto, la versión en tiempo real, todos los cambios que se están dando se están publicando acá, todos los están viendo, y cualquiera que haga un cambio lo va a hacer visible al resto del equipo en cualquier momento. Entonces va a ser mucho más fácil y es mucho más posible, que es lo que se pretende, detectar las interferencias a tiempo, con antelación. Aspecto importante también del BIM acá es las librerías de objetos. En este momento ya se están desarrollando, en el mundo hay muchos desarrollos de este tipo, como esta página que les estoy mostrando, que es BIM Object, que la pueden encontrar en versión española, versión norteamericana, versión inglesa. ¿Qué es BIM Object? Que es, por ejemplo, una librería tipo del BIM Object. Es que todos los fabricantes, todos los proveedores de la construcción publican en estas páginas sus productos. O sea que elementos como sanitarios, lavamanos, griferías, pasamanos, muebles, etcétera, etcétera. Y en esta imagen que muestro, elementos estructurales en acero, todos estos productos se publican en estas librerías. Cualquiera que esté desarrollando el modelo las puede referenciar, las puede descargar y ponerlas en su modelo. ¿Cuál es la ventaja? Que el objeto que usted está relacionando no es un objeto CAD, no es un dibujito CAD, no es un bloque CAD escalado, sino que es un modelo real suministrado por el proveedor, o sea que tiene las dimensiones exactas, que las conoce el proveedor, tiene las condiciones y las características exactas que está suministrando el proveedor. Entonces los objetos que estamos referenciando dentro de ese modelo BIM son mucho más reales, son mucho más precisos en este sentido. En Colombia en este momento ya se están haciendo experiencias importantes en este tema de las librerías BIM. Por ejemplo, PAPCO ya tiene toda su librería de tuberías y accesorios y de todo publicado como librería BIM. Entonces se puede tener acceso a todos estos productos PAPCO y hacer una red de una forma muy real utilizando estas librerías. Hay temas también de elementos de cocinas y algunos elementos puntuales que se están haciendo de librerías acá en Colombia. Cuando estamos desarrollando un modelo BIM, entonces hay que pensar en esto, en el nivel del detalle. Es un concepto que se maneja bastante importante, el LOD de las siglas en inglés, nivel del detalle. Y fíjense que ese nivel de detalle del proyecto puede ir evolucionando con el tiempo. Y también dependiendo del uso que le vamos a dar a ese modelo BIM, tenemos que saber qué nivel de detalle necesitamos. Un nivel de detalle bajo, un nivel de detalle mucho más alto donde el objeto aparece mucho más detallado. Por ejemplo, acá estamos explicando con esta silla cómo es la diferencia entre un log 100 a un log 500, por ejemplo. Fíjense que un log 100 se determina el objeto sin mayores características, y un log 200 está hablando, por ejemplo, de sus dimensiones. Un log 300 ya está hablando de las características de ese elemento, más allá de sus dimensiones. Un log 400 ya habla de datos que no son necesariamente gráficos, pero que pueden llegar a ser importantes, por ejemplo, para el mantenimiento del objeto, que puede ser entre el log 400 y el log 500. Entonces, dependiendo de para qué vamos a utilizar este modelo, vamos a decidir qué nivel de detalle vamos a necesitar utilizar. En síntesis, entonces, esta es la primera parte como de la presentación donde estamos hablando de las oportunidades de esta metodología. Queda muy claro entonces cuáles son las ventajas, donde se mejora la comunicación, se permite analizar problemas antes de ejecutar la obra, permite tener a la mano toda la información del proyecto, detecta y soluciona interferencias en un medio digital. Entonces uno lo que está viendo aquí son puras ventajas. Entonces uno puede decir, bueno, esto es pura ventaja, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no implementamos esta metodología? Vamos a mirar entonces que en el desarrollo y la implementación de esta metodología, que puede llegar a tener todas estas ventajas, se pueden presentar algunos problemas que pueden interferir en que la implementación sea eficiente y sea exitosa en las diferentes empresas. Es como la segunda parte que vamos a analizar. Es lo que impide entonces que este cuento que le están diciendo a uno en el BIM, que uno lo presenta en esta primera parte así teórico y donde todo parece estar muy bien. Entonces vamos a decir de esa parte cuáles son los retos y esas barreras que podemos llegar a tener para implementar esto. En la industria de la
construcción con acero y en general en la ingeniería civil, nosotros tenemos una variedad de software muy grande. Entonces nuestros ingenieros civiles ya están acostumbrados a manejar su respectivo software. Cuando se hace una encuesta de uso de BIM, precisamente se detecta que son los ingenieros civiles los que menor porcentaje tienen de uso de herramientas BIM. Una de las razones que argumentan es el software, porque generalmente existe el preconcepto que para aplicar BIM hay que hacerlo con un determinado software o con determinada casa matriz. Entonces el ingeniero civil dice, yo no me voy a cambiar de software. Observen aquí, yo hice un barrido de diferentes software que podemos encontrar para aplicación de ingeniería civil y para industria del acero también, porque hay algunos especializados en análisis de montajes estructural en acero, de conexiones y todo eso. Entonces es una variedad de software muy grande. Entonces mire que aquí pueden haber personas que estén utilizando SAP, otros están utilizando ETAPS, otros pueden decir que este otro software es mejor. Cada uno lo va a estar utilizando. Entonces nadie se quiere salir de su ruta, de su estado cómodo y decirle, me van a obligar a utilizar otro software para poder implementar BIM. Este es uno de los mitos y uno de los problemas que se da en la implementación, sobre todo en la parte de ingeniería civil. Arquitectura no tiene problema porque de alguna forma arquitectura ha asumido bien los software que se proponen, que generalmente para arquitectura el software Revit, por ejemplo, que uno de los más usados, viene de la misma casa matriz de Autodesk, que es la misma casa matriz de AutoCAD, perdón, que es Autodesk. Entonces ahí digamos que ahí no hay como un cambio traumático, entonces podemos decir, sí, pues pasar de AutoCAD a Revit pues es fácil porque estamos hablando de Autodesk, la comunicación es bien. Sacar un ingeniero de un manejo de un software que no tiene que ver nada con Autodesk es una cosa muy distinta. Entonces miren acá diferentes software, fíjense que estoy haciendo un barrido bastante grande, pero estoy seguro que me faltaron bastantes. Las observaciones o los textos que hay ahí son observaciones del propio fabricante, pues de la página web que está describiendo qué es lo que hacen. Lo que quería mostrar era como el abanico de variedad de software que se puede dar para implementar la ingeniería civil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer? Miren este modelo que estamos mostrando acá, que esto es para un proyecto de la EDU, Ciudadelas de Occidente, que aquí en Medellín es una obra pues bastante icónica acá en la ciudad, a través de la empresa de desarrollo urbano. Entonces aquí tenemos el ejemplo de lo que estábamos hablando hace un momento. El ingeniero estructural trabajó en un software especializado para estructuras, también para estructura en acero bastante bueno, que es Tecla. Y arquitectura trabaja el modelo en Revit. Entonces hay que establecer la comunicación, hay que hacer la comunicación entre estos dos modelos, para el modelo federado que estábamos explicando ahora, que realmente los dos modelos se comuniquen. No obligar, por ejemplo, a la estructura a la que tiene que trabajar en Revit, que porque la arquitectura está trabajando en Revit. Entonces, tranquilamente acá está trabajando el estructural en Tecla y el modelo arquitectónico se está haciendo en Revit. Este es otro proyecto también de una planta de tratamiento de aguas residuales acá en Medellín, donde sucede exactamente lo mismo. Hay un modelo en Revit y hay un modelo estructural hecho, analizado y programado a través de Tecla también, con una empresa de acá de Medellín que se llama Oblamos. ¿Cómo se hace la compatibilización entre esos dos software sin decirle al uno que me tengo que salir de ahí? Una parte importante a analizar acá, hay una organización internacional, la pueden consultar, es una organización internacional sin ánimo de lucro, se llama Building Smart. Esta organización ha trabajado este problema hace muchísimos años, o en realidad no es un problema, sino cómo resolver esta situación de que si yo en un país como Inglaterra, por ejemplo, vuelvo BIM obligatorio para obra pública, entonces yo no le puedo decir, el gobierno no le puede decir a la gente tiene que utilizar tal software, entonces me tiene que presentar los proyectos en tal software. Entonces obviamente esto pues, no tendría ninguna presentación. Entonces aquí se resuelve ese problema a través de lo que propone esta organización Building Smart, que es el Open BIM. Entonces el Open BIM es un modelo BIM que está abierto, está completamente abierto a cualquier tipo de software que quieran trabajar los ingenieros civiles, el hidráulico, lo que quiera,
puede trabajar en cualquier software. Arquitectura, si quiere seguir trabajando en Revit, si quiere trabajar Archicad, si quiere trabajar cualquier otro software que quiera trabajar. Entonces, a través del OpenBIM se hace la conexión en estos diferentes modelos. Este proyecto del OpenBIM se maneja o se comunica a través de un formato, que es un formato de intercambio, que es el IFC. Entonces el IFC lo que se encarga es de traducir, de hacer la traducción de todos los diferentes software que yo quiera manejar. Después les mostraba todos los software que hay, por ejemplo, para ingeniería civil. Usted puede trabajar el que quiera, ETABS, SAP, el que quiera. Y a través de IFC, si usted trabaja su modelo en ETABS, y a través de IFC usted hace la conversión para llevarlo a un modelo OpenBIM. Entonces ahí no estamos dependiendo de ninguna casa fabricante. Estamos hablando realmente de un modelo BIM libre, donde el software que se puede utilizar sea cualquiera. Pero el mecanismo de comunicación de esos modelos va a ser a través de este formato IFC. Es muy importante que lo aprendamos a manejar. Es muy importante este formato entonces en la ingeniería civil, porque este formato es el que nos va a permitir que cada cual permanezca en el software que quiera usar, sin necesidad de que lo cambien en la utilización para poder obtener los beneficios de la metodología BIM. Este es uno de los retos que tenemos acá, realmente apropiarnos de este formato en la ingeniería civil. De todas formas, este formato IFC no es mágico, ni es una cosa tan automática como uno podría pensar cuando hace la conversión, por ejemplo, de un archivo doc a un PDF. Sencillamente le dice a un doc guardar como PDF y ya le quedó así. Desafortunadamente en un modelo BIM no es tan fácil como decir, lo tengo en formato Revit, lo guardo como IFC y listo, ya lo puede leer el ingeniero, lo puede leer cualquier otro software. El formato IFC tiene su complejidad y parte principalmente de que separa la geometría del metadato. Entonces, generalmente cuando hacemos comunicaciones de modelos IFC con otros software, concretamente con Revit, vemos que la información gráfica pasa muy bien, o sea, el modelo tridimensional pasa bien, pero no pasan los metadatos. Hay que tener un proceso importante para poder trasladar los metadatos. Y recuerden que los metadatos es la información, y lo que venimos diciendo hace rato es que la fundamentación de la metodología BIM es el manejo de la información, y que esa información sea fiable. Si yo no le paso información al otro, como veíamos en los primeros esquemas que presentamos, entonces yo no estoy cumpliendo realmente con la esencia de la metodología BIM, me estoy limitando a hacer un modelo tridimensional, que eso pues no tiene la fundamentación que nos está proponiendo esta metodología de la comunicación de esa información. Nosotros vemos, por ejemplo, acá una columna, un simple elemento como una columna, entonces nosotros tenemos los elementos gráficos de lo que es la columna, pero miren que hay una cantidad de metadatos que yo tengo que relacionar ahí. La identidad de esa columna, la tipología, el peso que pueda llegar a tener, la cantidad de acero que puede llegar a involucrar, una cantidad de información que no está a la vista en la información gráfica. Entonces es muy importante aprender a manejar bien este formato IFC a través de unas plantillas que se crean, a través de las variables, aprender a llenar la información de ese IFC, no solo lo gráfico, sino la información, que es lo que realmente me va a permitir cumplir con el flujo de trabajo BIM y yo pasarle la información a mis otros compañeros de trabajo, o a los otros actores o a los otros equipos de trabajo, la información que sea pertinente pues para el proyecto. Entonces ahí estamos, me vuelvo aquí un segundo, para rematar este tema del IFC. Entonces miren que es bien importante, y aquí nos estamos acercando ya a este tema de la ingeniería civil. Miren que la oportunidad de la ingeniería civil de involucrarse en los procesos BIM se da a través de un modelo OpenBIM y este formato IFC que nos va a permitir trabajar cualquier tipo de software y realmente involucrarnos a este flujo de trabajo y obtener todas las ventajas, todas las ganancias que presentamos en la primera parte de la conferencia. Vamos a esta tercera parte de la conferencia. Tercera parte de la conferencia es las barreras que tenemos para implementar esto. Ya vimos cómo nos retamos, vimos las oportunidades que tenemos. Vamos a hablar ahora cuáles son las barreras para implementar. ¿Qué es lo que tropieza a las empresas de ingeniería civil, de arquitectura, hidrosanitarias en general, para todas? Es un lugar común las dificultades que se encuentran para la implementación del BIM.
Quiero mostrar esta encuesta, es una encuesta un poquito viejita, pero realmente ejemplifica lo que quiero decir. Y es una encuesta que se hizo en Estados Unidos donde se le preguntó a la gente qué es BIM. Entonces observen que la mitad de la gente, pues de una forma acertada, bueno, casi un 47% de una forma acertada dijo que es un proceso, una metodología, está bien. Pero entonces uno se empieza a preocupar cuando uno ve que la otra mitad de la torta se empezó a confundir. Entonces le empezaron a decir, vea, BIM es Revit, BIM es una tecnología, o BIM es Archicad, o BIM es Navisworks, o BIM es cualquier otro tipo de software. Bueno, los de la comida coreana pues sí están muy perdidos, pero bueno, ese menor porcentaje. Pero miren que la otra mitad confundió BIM con un software. Y este es un aspecto importante. Entonces miren el análisis de esta torta, donde la mitad de la gente concibe que BIM es una metodología, pero la otra mitad está completamente equivocada, porque está diciendo BIM es un software. ¿En dónde radica el problema entonces? No, pues, ¿qué problema hay confundirlo con un software? Bastante grande. Porque confundir una metodología, la implementación de una metodología con la implementación de un software es bastante grave. Porque los procesos de implementación de un software son muy diferentes a la implementación de una metodología. La implementación de una metodología impacta o involucra a toda la empresa. La implementación de un software es darle capacitación, darles equipos, darle entrenamiento a un equipo de trabajo especializado que hace determinada cosa. Entonces terminan siendo unas situaciones completamente diferentes, que son las principales causas del fracaso de la implementación del BIM al interior de las empresas. Voy a mostrar estas cifras que muestran acá. Bueno, aquí estoy haciendo pues esa diferenciación de que no es una herramienta, no es un software, sino que el BIM es una metodología que involucra herramientas informáticas. Estos porcentajes que voy a mostrar acá, estos porcentajes son felices mostrándolo los vendedores de software. Entonces los vendedores de software BIM, se encargan mucho de generar esta confusión entre lo que es la metodología y el software. Ellos pretenden vender su producto. Entonces hablan de este tipo de porcentajes, dicen, mire, con una aplicación de este tipo, usted va a reducir el 41% los errores, usted va a mejorar la imagen de su organización en un 32%, en un 23% va a reducir el costo de su construcción. Dígame, ¿quién gerente de empresa, qué empresa no va a querer aceptar esto y decir, pues cómo voy a implementar un software y me reduzco el 23%? Tengo mejor control de costos, tengo una duración del proyecto más reducida en un 19%. Entonces, mire, estas cifras no es que sean mentiras, realmente se pueden llegar a estos guarismos, a estas cifras, cuando se hace una correcta implementación, pero es cuando se hace la implementación de la metodología, no cuando yo entreno a la gente en el software. Entonces, el error en el manejo de estos porcentajes es que la mayoría de las empresas conciben que si entonces yo capacito a mi gente en Revit, que si yo les doy equipos suficientes para que corra Revit y les consigo las licencias de Revit, entonces ya voy a obtener estas cifras que estoy teniendo acá, sin involucrar los otros procesos. Ese es uno de los principales problemas que se presenta a la hora de la implementación de esta metodología. ¿Por qué? Mire lo que decía acá uno de los especialistas BIM, que lo dice constantemente en sus conferencias. Dice, adoptar BIM es 10% tecnología y 90% sociología. Es más el trabajo con la gente y con los procesos que trabajar con las máquinas en sí. Y de todas maneras la implementación del BIM radica en 3 puntas. En estas 3 puntas que yo tengo acá, esta pirámide, donde yo tengo que involucrar las 3 cosas. Si una cosa me falta, el proceso de implementación va a fallar. O sea, yo tengo que involucrar los procesos de mi empresa, tengo que involucrar mi gente, que es cuando estoy hablando de los comportamientos, y obviamente tengo que involucrar las herramientas, o sea, la tecnología. Si yo tengo cualquiera de las 2 cosas, si me falta una, no voy a implementar bien. Miremos un ejemplo. Yo tengo la gente, los comportamientos, tengo la gente entusiasmada, quiere aprender BIM, quiere aprender Revit, todos están entusiasmados, hay gente que realmente quiere progresar, que no quieren permanecer en una línea cómoda, bien, y tengo las herramientas, les compro el software, les doy los equipos, etcétera, etcétera, pero no involucro los procesos de la empresa. Ahí me va a fallar la implementación.
O sea, todos los procesos de gestión, todos los procesos de administración de la obra, se limita a un simple modelado 3D del edificio y no se involucran los procesos de la empresa. Ahí no estoy implementando bien. Obviamente, si cualquiera de las puntas, como lo pueda analizar, si involucro los procesos, tengo la gente entusiasmada, pero no le doy las herramientas, no les doy el software, no tengo las licencias, tampoco va a implementar. Entonces, por eso estamos hablando de esa confusión entre estas tres puntas para poder decir que estamos haciendo una implementación exitosa. Miren esta curva de retorno de inversión BIM, y aquí en esta curva estamos claramente evidenciando lo que estaba hablando hace un momento, que las empresas no quieren asumir la pérdida de productividad que implica implementar BIM. Y es que es así, y es claro. Cuando yo voy a implementar BIM al interior de una empresa, y esta es una de las principales barreras que encontramos también, mientras yo entreno a la gente, mientras la gente se apropia de los procesos, mientras la gente entiende cómo funciona la metodología, hay una pérdida de productividad. Después, en los periodos de entrenamiento, me voy apropiando de esa tecnología, la voy adaptando a mi empresa, voy adaptando los procesos y después tengo, obviamente, la ganancia en la productividad. ¿Qué quiere hacer generalmente una empresa de arquitectura, ingeniería, lo que usted quiera? Quiere venir por su línea de productividad y obtener la curva de ganancia de una vez. Eso es imposible hacerlo en la implementación de una metodología. Mientras hay apropiación de la metodología, hay pérdida de productividad. Entonces, este es un tema bastante difícil para que realmente las empresas y los gerentes de empresas lo entiendan, que tienen que asumir esa pérdida de alguna forma si después quieren obtener la ganancia. Es prácticamente imposible llegar de esta curva directa y empezar a obtener la ganancia. Por eso les decía del problema de confundirme con implementar software o implementar metodología. Las implementaciones metodológicas tienen estos problemas, las pérdidas de productividad. Las implementaciones de software no, las implementaciones de software sí es la curva directa. Yo entreno a la gente en el uso del software y la productividad la tengo que ver de una vez. Pero realmente para involucrar procesos tiene que haber una pérdida. Ahora, la pregunta que es muy frecuente que se hace, ¿y cuánto dura esa curva de pérdida de productividad? La puede llegar a ser un gerente de empresa. ¿Cuánto tiempo entonces voy a haberme abocado en la pérdida de esa productividad? Depende del tamaño de la empresa. Entonces la longitud de esto va a depender de qué tan grande o qué tan pequeña es la empresa. Obviamente una empresa pequeña se va a apropiar de los procesos mucho más rápido, va a entrenar a la gente más rápido, etcétera, etcétera, y va a llegar a su curva de productividad más rápido. Una empresa grande, más complicado. Comunicar varios departamentos, ponerlos de acuerdo, que se lleguen a entender, puede llegar a ser difícil ese proceso de implementación, o no difícil, sino que esto va a llevar más tiempo. En esta ecuación incluso es posible medir, porque también hacen esa pregunta, esa pérdida de productividad, ¿cuánto implica, cuánto vale y cuánto voy a ganar? Si realmente en esa ecuación del ROI se reemplazan las variables que aparecen ahí de una forma correcta, yo logro medir el costo del hardware y el software que estoy invirtiendo, en la labor de las personas mensualmente, cuánto me vale, cuánto me va a gastar en entrenamiento, puedo medir esa pérdida de productividad en porcentaje y después la ganancia de productividad en porcentaje a través de esta forma. Y estar ya fijo de realmente qué voy a obtener cuando estoy implementando bien el proceso de implementación del software. Pero para eso yo tengo que obtener entrenamiento, estar muy claro en cuáles deben ser estos procesos de la implementación de esta metodología. Vamos a mostrar acá un flujo de trabajo en la organización. O sea, si una organización realmente quiere apropiarse de esta tecnología, debe seguir unos pasos claves. Obviamente esto sería mucho más extenso, pero se puede resumir en unos pasos claves para poder llegar a implementar. Primero hay que tener un equipo de trabajo convencido y comprometido de que realmente se quiere mejorar, que se va a apropiar otra tecnología. No tener gente ahí como aburrida porque me están cambiando el caminado, porque me están diciendo que ya no voy a hacer las cosas como las hacía antes. Se debe dar una capacitación, un entrenamiento certificado. Nosotros en Colombia somos muy dados a cacharrear software. Entonces decimos, el software se aprende cacharreando, ahí están los comandos, sino que le den este botoncito, ahí mismo le sale. Si usted va a hacer un murito, ahí está el botón del muro y eso le sale. En realidad se terminan haciendo
procesos erróneos, las cosas como no son, porque realmente no hay un entrenamiento en el manejo de la herramienta, sea la que sea. Tú puedes escoger la herramienta que quiera, ya eso lo hablamos, pero la herramienta que escoja, sea un tecla, sea un NetApp, lo que usted escoja, para meterse en el proceso BIM, maneje bien la herramienta, controle bien la herramienta. Se debe hacer un proyecto piloto. O sea, una empresa no puede decir voy a implementar BIM de un día para el otro, ya lo voy a tener listo, entreno a la gente, etcétera. Ya dijimos que eso no funciona así. Lo más recomendable es hacer un proyecto piloto, escoger un proyecto de la empresa, que sea un proyecto más o menos típico, que sea frecuente de lo que realmente hace la empresa. O sea, si es una empresa que se dedica a la construcción de vivienda, generalmente, entonces que no vaya a tomar como proyecto piloto un centro comercial, ejemplo, porque entonces esa retroalimentación no le va a servir para los posteriores proyectos. Entonces un proyecto que realmente resuma el quehacer más frecuente de la empresa. Una otra cosa importante del proyecto piloto es que no sea un proyecto que está en la línea de muerte, es el proyecto emblema de la empresa o es el proyecto que en este momento va a sacar de la crisis a la empresa. La empresa tiene un problema financiero, consigue un proyecto, ese proyecto nos va a salvar y lo escogemos de proyecto piloto para implementar BIM. Eso va a ser un caos total. Cualquier problema, cualquier atranque que se presente, que vimos ahí que hay pérdidas de productividad, eso va a ser un impacto muy negativo para la empresa. Se debe seleccionar un proyecto piloto que no tenga un alto impacto en la empresa. Si se están desarrollando otros que son importantes, seguirlos desarrollando por la metodología tradicional y desarrollar este proyecto piloto. Es más, se puede pensar incluso en seleccionar un proyecto piloto que ya se haya ejecutado por la otra metodología. Entonces, de pronto tomarlo y reproducirlo a través de metodología BIM, a ver cómo nos va y después hacer unos parámetros de comparación de qué ganancias obtuvimos en tiempo, en ejecución respecto al método tradicional. Todos estos procesos se deben hacer con acompañamiento y consultoría, o sea, que realmente hayan asesores o consultores que estén realmente pendientes de cuando se esté ejecutando este proyecto piloto, que se estén aplicando buenas prácticas y que las cosas se estén haciendo bien. Elaborar un plan de implementación BIM, esto por siglas en inglés es BEP, y esto es muy importante, esto es bastante extenso, casi que se podría hacer otra presentación, una conferencia especial sobre lo que es desarrollar un BEP, pero hay que tener un plan. O sea, hay que tener un plan cuando va a desarrollar el proyecto piloto y después en los otros proyectos que vaya a ejecutar, yo debo tener todo el plan de implementación BIM para ejecutar este proyecto. Y una cosa bien importante es que el plan de ejecución BIM es de orden contractual. O sea, ¿a qué me refiero contractual? Es de obligatorio cumplimiento de parte de todos los involucrados, tal cual como si yo elaborara un contrato de trabajo. Entonces yo no puedo llegar a hacer un proyecto BIM donde estoy involucrando otras disciplinas, ingenieros estructurales, hidráulicos y todo, y decirle a los otros que trabajen ellos como quieran, como ellos conciban el BIM, como a ellos les parezca que es, y que después me entreguen el producto. Yo tengo que fijar unas pautas. ¿Qué es lo que yo pretendo con este proyecto que voy a ejecutar en BIM? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles deben ser sus entregables? ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación del software? ¿Cuáles son los formatos de comunicación que vamos a utilizar? Todo esto debe estar contemplado y establecido en el BREF. Y todos los involucrados firman y se obligan a cumplir esto. Créanme que esto puede parecer muy lógico, pero si ustedes lo van a ver en proyectos de implementación BIM, los niveles de improvisación en nuestro medio son grandísimos. Se empieza a ensayar, como a ver cómo se hacen las cosas, se empiezan a cambiar las reglas del juego durante la ejecución del proyecto. Entonces, en realidad esto termina siendo muy, muy complicado. Entonces, realmente hay que ejecutar un plan de implementación desde el principio. Elaborar plantillas y un manual BIM para la empresa. Esto es bien importante. La empresa establece cuál es su metodología de trabajo en el BIM. Esto ya es más al interior de la empresa. Y tiene unas plantillas de inicio de los proyectos donde ya todo está de alguna forma preconfigurado y de alguna forma se agiliza el proceso. Cuando yo voy a implementar BIM, esta parte es la selección de un proyecto piloto, como es el primer proyecto que voy a ejecutar en BIM. Entonces la particularidad de este proyecto piloto es que el proyecto piloto alimenta
el primer plan de ejecución BIM que yo voy a hacer al interior de la empresa, y también alimenta las plantillas y el manual BIM para la empresa. Esto es bien importante en ese sentido. Listo, vamos a pasar acá a la parte que corresponde al flujo de trabajo en el modelo. Entonces, en este caso ya es cuando voy a ejecutar el modelo, cómo debo hacer esta implementación BIM. Porque el primero que estábamos viendo era el del manejo de la empresa. Este es del modelo. Establecer el alcance del proyecto, o sea, saber ese proyecto para qué lo voy a hacer, de los usos que vimos anteriormente, tener muy claro si yo lo voy a hacer para control presupuestal, si lo voy a hacer para diseño de ejecución, en realidad para qué estoy desarrollando este modelo del proyecto. Esto tiene que ver más o menos con lo mismo, son los usos del modelo objetivo al finalizar, si va a ser un modelo récord, por ejemplo, para la administración del edificio, etcétera, etcétera. Entonces yo voy identificando cuál es la información que yo le debo suministrar a ese modelo para lograr ese objetivo que pretendo de él. Establecer estándares de modelado y el nivel de detalle que lo vimos, o sea, determinar por objetos, ojo, no por modelo, sino por objetos, yo detecto o determino el level of detail de cada uno de los objetos, qué le voy a dar, cómo lo voy a desarrollar, para tener muy claro cómo voy a ir ejecutando ese modelo. Identificar soluciones de software y protocolos de comunicación. Entonces, esto es básicamente lo que vimos con el tema del IFC. Identificar cuál es el software que va a utilizar el hidrosanitario, cuál es el software que va a utilizar el ingeniero civil, cuál es el software que va a utilizar la persona de las redes, cuál es el software que va a utilizar el ingeniero que va a utilizar, por ejemplo, estructura metálica. Y una vez identificado este software, cuáles son los protocolos de comunicación. En este caso sería IFC, por ejemplo, cómo nos vamos a comunicar, cómo ese modelo va a absorber la información que le están pasando las otras disciplinas. Entonces, eso tiene que ver con el uso de los protocolos de comunicación. Verificar datos y procesos para asegurar la calidad del modelo. Esto, a ver, ¿de qué problema estamos hablando acá? Entonces, cuando las empresas dicen vamos a implementar BIM, uno de un caso muy común es traigas estudiantes de la universidad recién graduados que sepan BIM. Por ejemplo, acá en la Universidad Nacional en Medellín capacitamos a nuestros estudiantes de modelado BIM, principalmente los de arquitectura. Entonces veo muy de primera mano que los contratan en empresas grandes para que hagan un modelo BIM, pero nadie más sabe en la empresa de modelado BIM. Entonces, ¿quién verifica ese modelo? ¿Quién lo audita? ¿Quién lo revisa? Esto queda sencillamente en manos del practicante y del estudiante que está realizando el modelo. Obviamente el modelador pues está haciendo las cosas lo mejor que puede, los está haciendo de buena fe, seguramente que sí, y así lo he visto de primera mano, pero no se puede auditar y revisar a sí mismo. Entonces es muy importante que haya unos procesos de verificación, de chequeo, que realmente se diga que se está cumpliendo con los estándares BIM de comunicación y de la información. Entonces debe haber una supervisión de ese modelo todo el tiempo. Llámese la modalidad como quieran, algunos lo pueden llamar que es el BIM Manager, otros lo pueden denominar como un coordinador BIM, en fin, ese es otro cuento que tiene que ver con los roles que se dan BIM al interior de una empresa. Pero aquí estamos hablando es que los modelos deben ser fiables en el sentido de que deben estar verificados y deben estar correctamente analizados para uno decir que realmente están cumpliendo el objetivo que se propone y que no queda en manos del modelador. Pero créanme que el caso que les acabé de describir, donde sencillamente se le da toda la responsabilidad del modelo a 2 o 3 modeladores, es bastante frecuente. Y parte de esa premisa que dijimos hace un rato de confundir la implementación de una metodología con la implementación o la aplicación de un software. El último paso es, cuando estoy implementando BIM, cerremos la barrita aquí, está como esto. Documentar todas las tecnologías, bueno, ahí volvió a aparecer. Documentar todas las tecnologías, procesos y protocolos. O sea, todos los pasos que se hagan deben estar documentados. Deben haber unos protocolos de cómo se debe modelar y se debe auditar que se estén cumpliendo. Incluso, como esto es un proceso nuevo que se está aprendiendo, incluso se
se recomienda anotar los errores, por qué se falló, por qué hubo un inconveniente, en qué nos equivocamos, para poder ir mejorando la implementación de esa metodología. Entonces, por eso hablamos de toda la documentación, eh, de todos los procesos que se están haciendo con un proyecto, sea ya un proyecto de ejecución real o sea el proyecto piloto, tratar de documentar todo lo que se está haciendo para poder detectar esto que estamos hablando, de errores o inconsistencias que se produzcan, todo este tipo de cosas. Entonces, mire que aquí estamos llegando ya como a la parte final de nuestra presentación. Yo espero pues realmente no haberlos aburrido mucho, pero realmente haber logrado esos tres aspectos que nos proponíamos. Que ustedes realmente a lo largo de esta presentación logren detectar cuáles son las oportunidades que nos da la implementación de la metodología BIM, que son bastante. Cómo nos reta principalmente en la ingeniería civil y en la estructural, que es una disciplina que está un poco alejada de esa implementación BIM. Y cuáles son los pasos que tenemos que hacer para saltar las barreras, porque esto que hablamos ahora acá de que se confunde metodología con software y todo son barreras. La mala implementación son barreras que tenemos que superar para poder decir que vamos a llegar a implementar exitosamente esta metodología. La última reflexión que quiero hacer es que esta metodología no es opcional. Desafortunadamente va a llegar un momento en que no va a ser opcional para todos los que estemos involucrados en los procesos de construcción. Va a terminar siendo una obligación, va a terminar siendo de aplicación del día a día en obras públicas y en obras privadas. Y la pregunta es, ¿cuántas de nuestras empresas están preparadas en este momento para que cuando el BIM se vuelva obligatorio, realmente lo puedan ejecutar y en una forma correcta? Esa es una pregunta que tiene pues su peso. Y el otro reto que tenemos, también bien importante, tiene que ver desde las universidades, cómo nos estamos preparando las universidades para esta cantidad de profesionales que se van a necesitar para poder implementar estas metodologías. En este momento, una de las quejas de los empresarios, y en parte tienen razón, cuando uno les habla de esta metodología, dicen, pero ¿por qué no me entregan un profesional ya preparado en esto? ¿Por qué no me entregan el arquitecto o el ingeniero civil que ya sepa esto y listo, nos ponemos a trabajar la metodología y ya? ¿Por qué lo tengo que entrenar yo? Porque eso es en este momento como se ve, a través de diplomados en el extranjero, en el país, o a través de cursos de capacitación, es la forma como la gente se está capacitando en BIM. Las universidades estamos en mora, algunas hemos hecho el esfuerzo más grande que otras, obviamente, pero todavía seguimos en deuda en la implementación de esta metodología en los currículos para que realmente le estemos dando a nuestros estudiantes las competencias que se van a necesitar para cuando realmente esto llegue a su punto de su auge. En este momento es un proyecto, es una implementación con cierto impacto, eso sí, pero en este momento es un proyecto, pero va a llegar un momento en que se va a volver bastante importante que todos estemos capacitados en esta metodología. Yo quiero terminar ya en esta parte, entonces queremos dejar, ya me dicen los organizadores qué tiempo tenemos, entonces yo quisiera escuchar ya en esta parte, si de pronto alguien quiere coordinar la forma de las preguntas, entonces yo quiero como escuchar algún comentario o alguna pregunta que ustedes tengan de esta presentación, para que le dediquemos como un tiempo de discusión acá, ya en esta parte final, sobre qué impresión les puede dar a ustedes lo que hemos hablado acá. Sí, entonces doy paso a los Mira, organizadores. aquí acaba de levantar la mano Raúl para Sepúlveda. Entonces, si quieres, abre tu micrófono, Raúl, para que le hagas la pregunta al arquitecto. Sí, buenas tardes, Arqui. Yo le tenía Buenas dos tardes. preguntas. La primera, pues usted hablaba de una implementación del formato IFC, ¿sí? Sí, señor. Yo diría que, digamos, una de las cosas más fundamentales de esta parte de BIM es la detección de cruces o de choques, por ejemplo, de arquitectura, estructura y método, ¿sí? Señor. El problema es que yo como ingeniero civil o como futuro ingeniero civil, digamos que trabajo SAP o ETAPS o alguna cosa por el estilo distinta de Revit y de Robot. Sí, sí. ¿Cómo hago yo
para a través de un formato IFC detectar, por ejemplo, un cruce con un muro, con un tubo, cuando, por ejemplo, mi software SAP, ETAPS, el que sea, no me permite cargar ese tipo de elementos. Allá. Pero es que no eres tú, Raúl. Fíjate en el flujo de trabajo que presentamos, donde presentamos las tres columnas, la de arquitectura, en el centro está ingeniería civil a un lado y están las redes al otro. Y si viste el modelo de coordinación, que es ese que tú estás diciendo, donde se detectan las interferencias, el modelo de coordinación es donde se detectan las interferencias. Entonces el modelo de coordinación está a cargo de arquitectura. Arquitectura como el coordinador BIM, bueno, ponga que no sea arquitectura, pero la empresa debe nombrar, la empresa ejecutora del proyecto debe nombrar cuál es la empresa BIM Manager, o sea, la empresa que va a coordinar este proceso. Esa empresa es la que se va a encargar a través de un modelo OpenBIM de recoger a través de IFC todos los otros modelos. Entonces ya a través de un software como Solibri, Navisworks, hay varios en el mercado porque fíjense que no quiero estar pegado a marcas, entonces ya en cualquiera de estos software encargados de esa detección de interferencias, se va a hacer la detección de interferencias, pero no eres tú como ingeniero civil que tienes esa responsabilidad de encontrar esas interferencias. Tú suministras tu modelo de la manera más responsable posible, hiciste tu cálculo estructural, hiciste tu modelo basado en los planos o en el modelo arquitectónico que te pasaron y pasaste tu estructura en IFC. Y ya es esa arquitectura la que se encarga de encontrar las interferencias con las otras redes y entre arquitectura y estructura. En el ejemplo que puse ahí en las diapositivas del proyecto acá en Medellín de Ciudadelas de Occidente, ese es el caso que se da entre la empresa Doblamos y la empresa Edu. Edu tiene la arquitectura, Doblamos suministró la estructura metálica a través del software Tecla. Pero ellos no se preocupaban por las interferencias, suministran su modelo. Ya arquitectura hace la coordinación y retroalimenta la estructura. Le dicen, mire, aquí se produce esta interferencia, pues esta viga hay que moverla, esta columna hay que desplazarla, ya se le va informando en ese comité virtual que vimos ahí. Es muy preferible, muy importante que el ingeniero civil esté ahí. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, Raúl, tú vas a estar ahí viendo en un comité virtual cómo se somete tu estructura, tu modelo de estructura a ese software de análisis de colisiones y ahí es donde te van a contar dónde se está produciendo la colisión. Pero entonces, espero responderte ahí la pregunta, que no eres tú con tu software, con tu ETAPS, que vas a analizar las interferencias, sino vas a suministrar tu modelo a través de IFC para que sean ellos a través de otro software, y ojalá tú estés presente en ese proceso, se detecten las interferencias y ya sepas qué tienes que mover, de pronto autorizar unos pases, mire, por aquí necesitamos pasar un tubo, dice si me lo deja pasar por esta viga o a qué distancia del nodo lo tengo que pasar, etcétera, etcétera. Esa es la forma de interactuar. Y mira que es un concepto muy diferente a cómo trabajamos actualmente. Por eso es que hago tanto énfasis en esto, que es un cambio de cultura, porque actualmente como es el ingeniero estructural, le pasan los planos arquitectónicos, hace su diseño estructural, lo presenta, lo calcula, lo entrega. Después hay unos dos, tres, cuatro correcciones, no. Aquí es que todas las disciplinas estén presentes durante toda la ejecución del proceso y estén presentes en esos análisis de las interferencias. No sé si estoy ahí respondiendo, Raúl. Sí, sí, bueno, de todas maneras, digamos, para la retroalimentación yo necesitaría el software de coordinación, o por lo menos que me pasen ese tipo de, o sea, sí, sí, en últimas, el ingeniero civil también va a terminar requiriendo para poder realizar una correcta retroalimentación de ver los demás planos, ¿sí? Y necesitaría de Sí, la coordinación, o sí, sea, de un software de coordinación. sí, o un software en la nube, como el que mostré ahí, que en términos ya comerciales sería, por ejemplo, un BIM 360 de Autodesk, donde tú tienes acceso a ese software y ahí vas a ver las colisiones que se están produciendo con tu estructura con las otras disciplinas. Arquitecto, qué pena, otra pregunta. Sí, Raúl. ¿Cómo competimos nosotros? Es decir, eh, ingenieros civiles, o por ejemplo, si el día de mañana yo me vinculo o monto una empresa dedicada 100% al BIM, ¿cómo compite la metodología BIM contra la tecnología CAD, digamos, en un entorno como el nuestro, en nuestro contexto nacional, ¿sí? En el que, digamos, sí,
yo puedo decir, no, es que con esta tecnología le voy a reducir sobrecostos, le voy a reducir problemas, le voy a reducir todo esto, pero para nadie es un secreto que en la industria de la construcción, aquí, en el contexto nacional, siempre el que se lo lleva es el que lo hace más barato o el que tiene la palanca, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para competir frente a esa tecnología, CAT Bueno, o Raúl, metodología tradicional? gracias por la pregunta. Mira, bien interesante. Y mira que si analizamos bien la pregunta, podemos llegar a encontrar que hay en el fondo de la pregunta puede haber un error conceptual y te voy a explicar cuál es. Decir que yo me voy a volver una empresa de ingeniería civil especializada en BIM o que soy una empresa BIM. En realidad eso no es así, puede llegar a ser un error. Tú sigues siendo una empresa de ingeniería civil. O sea, tú montas una empresa y tú eres un ingeniero civil y tu propósito es ser ingeniero civil, calcular estructuras, por ejemplo, o diseñar estructuras en acero, lo que sea. Y tú de ese cometido no te sales. Tu propósito, tu objetivo es no ser BIM, sino tu propósito es ser ingeniero civil. Lo que pasa es que implementas la metodología para que tú seas mucho más eficiente, mucho más preciso en tus cálculos, le estás dando un valor agregado a tus clientes, de que te das la posibilidad de detectar interferencias a tiempo, tus procesos de gestión son más claros, por ejemplo, en términos de análisis de presupuestos, tus presupuestos son más precisos porque tú estás trabajando bien y está de las cantidades de ahí, entonces eres más exacto en esos cálculos, ¿ves? Pero eso es completamente transparente al usuario, a tu cliente final. Tú le estás ofreciendo a tu cliente eficiencia y una mayor productividad en las cosas, casi que independiente de la metodología que estás usando. Pero tú sigues siendo ingeniero civil. Y lo mismo los arquitectos, porque algunos arquitectos hablan de eso, de montar empresas especiales. No, es hagamos arquitectura como la hacemos siempre, formas responsables, diseñemos, seamos diseñadores, pero con metodología BIM ya obtenemos todas las ganancias que podemos tener y el valor agregado se lo vamos a terminar dando a nuestros clientes. Entonces, ¿cómo compito, Raúl? Ahí está la respuesta. Soy más eficiente, soy más productivo, soy más transparente en mis procesos porque estoy mostrando modelos tridimensionales, todo. Entonces el cliente lo va a ver. Esta experiencia, así como la estoy describiendo, a través de un trabajo de investigación que hicimos con la empresa Doblamos acá en Medellín, gracias al ingeniero Posada, que aquí le estoy dando el agradecimiento en la presentación, ellos nos han contado mucho esta experiencia de cómo ellos se han vuelto mucho más eficientes en la producción de estas estructuras metálicas en acero a través de la implementación de esa metodología BIM. Pero ellos no le cuentan al cliente, yo soy BIM, no. El cliente los contrata para diseñar una estructura metálica o para construir una estructura metálica. En el proceso, la empresa le empieza a mostrar la ganancia al cliente. Mire, soy más rápido, soy más productivo, soy más eficiente en los presupuestos, todo eso. Entonces ahí es donde el cliente empieza a ver la diferenciación respecto al otro, respecto a la metodología acá. Entonces ahí es realmente donde se ve el factor de diferenciación. Pero no poner en el letrero que eres BIM, ingeniero civil, cálculo de estructura, a lo que te quieras dedicar, y estás utilizando la metodología para ser mucho más eficiente en tu trabajo y seguro que vas a superar al que no sea BIM, con toda seguridad, porque vas a tener procesos más eficientes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay unas preguntas en el chat. Sí. Ariel te había escrito, espera, busco la pregunta, que cómo ve el manejo de Revit, cómo ve usted el manejo que Revit le ha dado a ese formato IFC y como tal el llegar a ese objetivo del modelo OpenBIM federado. o modelo federado. Bien, muy bien. Mire, también interesante la pregunta. O sea, el formato IFC es completamente independiente de Revit. ¿Sí? O sea, el manejo del IFC es como lo expliqué, no es fácil. No es fácil porque hay que aprenderlo a manejar bien en el sentido de construirle bien su metadata. Ya tenemos muy claro que si un ingeniero civil saca un formato, saca su estructura en un formato IFC y lo lleva a Revit, Revit tiene un botón muy simple que dice Import IFC, lo va a importar sin ningún problema,
Entonces yo voy a ver ese modelo estructural dentro de Revit sin ningún problema, pero en la parte geométrica. O sea, la parte visual la voy a ver bien, pero el metadato no llega. Si yo no preparo el metadato desde el origen. Entonces todos los datos que son importantes, porque vine esa información, yo los debo preparar. Es una especie de plantillas que preparo desde mi software de origen. Entonces fíjense que ahí no tiene mucha importancia Revit, porque Revit sencillamente va a leer lo que le están suministrando. Entonces, si a Revit le suministran un modelo estructural, solo geometría, así lo vamos a dar a Revit. Si a Revit le suministran un modelo estructural, geometría con metadato, así lo vamos a dar a Revit. Vamos a la geometría y vamos a la metadata asociada. Ahora, que lo que voy a hacer es al revés. Desde Revit voy a generar para IFC, es la misma historia. Tengo que saber, dentro de Revit, cómo transportar los metadatos que tiene naturalmente en forma nativa Revit, cómo transporto esos metadatos de mi estructura que tengo ahí al IFC para que realmente el otro lo pueda leer. Entonces la respuesta a la pregunta es que es más desde el origen, el manejo del formato IFC es más desde el origen del software, desde el software donde estoy trabajando, cómo realmente voy a llevar esa información para que entre al flujo de trabajo BIM y las otras personas lo puedan ver bien. Cuando estoy trabajando en un ETAPS, por ejemplo, entonces tengo que documentarme bien cómo maneja ETAPS ese IFC y cómo yo le voy a meter esa información a mi estructura para que realmente lo lean bien. Es un trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en Doblamos a través de Tecla. Es decir, cómo la información de Tecla, cuando la transporto a IFC, no pase solamente la geometría, sino que realmente también pase el metadato. Se puede leer la información. Otra pregunta, Eliana. Arquitecto, también el mismo compañero Ariel Julián nos pregunta en el grupo de chat, en el chat de grupo, perdón, ¿por qué siempre tiene que haber un manager? ¿No se pierde la idea de BIM y se perdería la idea de OpenBIM? Bueno, sí, interesante. En realidad el BIM Manager, visto como lo plantea la pregunta, se vería como un ser que estuviera en cierto nivel dando órdenes, ¿cierto? Se puede plantear así en la pregunta y como digamos supeditando a los otros. No, sencillamente es un coordinador, este BIM Manager es un coordinador que se encarga de auditar procesos, se encarga de decirle a los otros cómo deben transportar la información para que realmente la información pueda llegar a fluir, establece, digamos, unos parámetros de comunicación entre las disciplinas, pero no es alguien que esté, pues, como en un nivel más alto, como entiendo la pregunta, que esté diciendo, estoy por encima del ingeniero, estoy por encima de esto, otro. No, cada cual está en su disciplina, cada uno es importante en lo que está haciendo, el estructural es importantísimo y esa importancia no se minimiza, sino que sencillamente el BIM Manager le está diciendo, vamos a comunicar esta información que usted tiene acá, la forma correcta de pasarla acá a este modelo BIM es así, a través de este formato y a través de estos parámetros y todo esto, para que realmente la información fluya. Pero sí, si fuera una persona que estuviera en un ámbito superior, pero una persona dando órdenes a todo el mundo, sí se estaría demeritando una filosofía BIM que sería meramente colaborativa, que sea principalmente colaborativa. Pero entonces hay que mirar bien esta figura del BIM Manager en ese sentido, que es más como un coordinador entre las diferentes disciplinas. Otra pregunta, Eliana. Sí, tenemos otra pregunta, la hace Iván José Villarreal. Dice, hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer por la charla y su claridad para exponer esta metodología. Mi comentario o duda es respecto a la forma de capacitarnos como profesionales en esta área de ser BIM Manager. ¿Existe en la actualidad algún posgrado en Colombia para poder ejercer esta nueva profesión que entiendo que en el futuro, o ya existe? Ya, bueno, bien. ¿Me repites el nombre de la persona, por favor? Iván José. Iván, bueno, mira, si me está escuchando, es lo mismo. Por ejemplo, lo que le decíamos ahora a Raúl. Raúl hablaba de la empresa, una empresa BIM. No es la empresa BIM, usted es ingeniero civil, es una empresa de ingeniería civil que aplica una metodología. BIM Manager no es profesión, ni se empieza
complementar como profesión o mucho menos. Digamos, podemos llegar a un nivel de especialización, por ejemplo. En la Universidad Nacional acá en Medellín ya estamos en gestión de sacar una especialización en BIM. Esperamos pues se nos atrasó un poco por las circunstancias pues que todos conocemos, pero sí esperamos pues para el 2021 poderla tener lista. Me disculpan la cuña, pero a propósito de la pregunta, pero sí pensamos en una especialización BIM, pero teniendo muy claro que se puede volver un especialista BIM cualquier profesional que esté involucrado en la construcción. Entonces puede ser un ingeniero, puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero sanitario, que sencillamente aprenda estas labores de gestión, de comunicación y de gestionar estos equipos de trabajo que se desarrollan a través del BIM. Es muy importante que el BIM Manager sea una persona que conozca procesos. Que me está preguntando Iván sobre capacitaciones. Realmente la capacitación en nuestro medio orientada a lo que se denomina los BIM Managers, yo la veo defectuosa en varios aspectos. La veo defectuosa en el punto de que se enfoca demasiado en la herramienta. Entonces puede estar orientada más a lo que sería un modelador BIM. Entonces se habla de que se forma un BIM Manager dándole una serie de herramientas, Revit, Navisworks, manejo de MEP, y no es tan así. O sea, sí es importante que un BIM Manager conozca las herramientas, obvio que sí, pero sí es preferible que conozca los procesos constructivos, los procesos de la empresa en la que está trabajando, que sepa de coordinación de equipos de trabajo, que sepa temas de planificación. Estos son temas que se vuelven mucho más importantes y más preponderantes que manejar un simple software. Que manejar el software, pues está el video en YouTube, están los manuales, lo que sea. Realmente los procesos, lo que debe comprender un BIM Manager. Entonces ya cualquier profesional de la construcción que se involucre en esto, en aprender los procesos a través de metodología BIM, ya se puede decir que sea realmente un coordinador de los diferentes equipos de construcción o que estén interviniendo en el proyecto, y no un especialista en la herramienta. Porque sencillamente un BIM Manager le puede decir a un modelador BIM, que sí puede ser un especialista en la herramienta, mire, yo necesito esto, yo necesito obtener esto de este modelo. Y ya el modelador se lo sabrá dar, se lo sabrá obtener, pero es el que coordina el proceso. Entonces, en ese sentido, reitero eso, veo deficiente la capacitación. No creo en este momento, por los análisis y los barridos que he hecho, que haya una institución en Colombia que esté en capacidad de decir, estoy formando un BIM Manager a cabalidad. Estoy formando gente en manejo de herramientas, sí, pero reitero, eso no hace un BIM Manager. Es bien importante tener esa diferenciación. No es el manejo de la herramienta lo que hace un BIM Manager, más el conocimiento de los procesos constructivos que se necesita acá. Entonces, en ese sentido, cualquier profesional que conozca de construcción, que esté involucrado en este paso, se puede volver BIM Manager en este aspecto. Si respondo ahí la pregunta de Iván, y me dice Eliana si hay más preguntas. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien más quiere pues consultarle algo al arquitecto. Si no, entonces así veo que Jenny está levantando la mano. Entonces, si quieres, pues preguntar. Hola, Jenny arquitecto, Rojas. buenas tardes. Jenny, buenas tardes. Bueno, yo creo que es más con respecto ya a lo que se ha venido hablando. Hasta el punto en el que yo entendí, tú analizas, por ejemplo, digamos, yo soy la ingeniera calculista, por así decirlo, y yo hago, digamos, mi diseño en SAP, ¿sí? Y de ahí yo saco y exporto un modelo IFC, que pues el coordinador del proyecto puede analizar si está cumpliendo con todas las otras especialidades. Pero mi pregunta sería, o sea, lo ideal no es como tal que el ingeniero civil, digamos, en este caso, yo, por ejemplo, que estoy diseñando el modelo, que estoy haciendo el diseño, tenga el modelo también de esas otras especialidades cargados en mi software. Por ejemplo, Robot es un programa al cual sí se le pueden cargar diferentes pues especialidades, ya sea arquitectura o sea la rama de MEP, ¿sí? Y pues es mucho más fácil, por ejemplo, que el ingeniero estructural ya cuente como con una base, o sea, que él también tenga la oportunidad de tener cargado un modelo o esté visualizándolo para diseñar
y pues así de cierto modo no sepa que está causando ciertas interferencias en el proyecto. Me hago explicar, por ejemplo, yo sé que el BIM Coordinator sí es de gran necesidad, pero hay cosas que se podrían de pronto ahorrar, ¿sí? O sea, el ingeniero estructural también debería tener la oportunidad de poder como tener visualizaciones de las otras disciplinas. ¿Sí me hago entender? Porque, por ejemplo, SAP sí puede exportar un archivo IFC, pero no se le puede cargar a él ningún IFC, archivo. o sea, no importa IFC. Exacto, O sea, no. tú conoces más SAP que yo, entonces me estás diciendo eso. Por No, ejemplo, no, SAP o sea, la exporta pregunta es IFC, esa. pero no importa IFC. Eso es lo que no sé. ¿Sí importa IFC? No, yo no conozco tampoco. Es que hasta donde, exacto, Por te arquitecta, digo, es que pero hasta donde. generalmente, Jenny, el que exporta importa. Eso pues O sí sea, es muy claro. generalmente el que Sí, exporta importa. generalmente porque de alguna forma ya tienen las rutinas y la programación pues del formato. Entonces digamos que en términos de diseño del software quedaría pues como un poco cojo si exportara y por ejemplo no pudiera importar. Pero incluso podemos obviar esta parte para responderte la pregunta, Jay. Y es bien importante esta pregunta. Claro que el estructural tiene que referenciar la otra disciplina, total. Si yo regreso al esquema, de pronto, si me permiten acá, voy a tratar de devolverme acá para evidenciar bien la respuesta que le quiero dar a Jenny. Al volver acá un momentico con él. Perdón de ustedes, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero vamos a mirar acá. Es esta parte, mire. Bueno, me engolosiné con la teclita de reversa. Entonces ya aquí voy a tener que hacer otra cosa. Pero voy respondiendo. Fundamentalmente, claro que tengo que tener la otra disciplina. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y si lo vemos aquí en el manejo del flujo de trabajo, miren que nosotros tenemos los modelos estructurales acá. Tenemos un modelo estructural que de alguna forma, miren que acá hay un ciclo. Entonces hay un modelo estructural que sale del modelo arquitectónico y regresa a ese modelo arquitectónico que es el modelo de coordinación. O sea, todo el tiempo el ingeniero civil tiene que estar visualizando este modelo arquitectónico. Sí. De hecho, cuando diseña la estructura inicialmente, lo debe tener como referente. Y entonces se trabaja, porque aquí estamos explicando conceptualmente, entonces no me enfoqué pues como en la explicación técnica de la herramienta, Jenny, pero ya en el manejo de la herramienta se utiliza una metodología que se llama el doble vínculo, que es vínculo en doble sentido, sería como una flecha doble, muy de lo que estamos viendo acá, vínculo en doble sentido. Sí. ¿Qué significa un vínculo en doble sentido? Que tú como ingeniero estructural vinculas el modelo arquitectónico que te pase, sobre ese modelo arquitectónico tú diseñas tu estructura y tú luego le pasas nuevamente a arquitectura ya tu diseño estructural, pero independiente del arquitectónico, tú solo usaste el arquitectónico de referencia, ¿sí ves? Sí. Pero cuando llega nuevamente al arquitectónico debe encajar bien, porque está hecho a través del vínculo y es un vínculo en tiempo real, donde a través de estas plataformas que te mostré en la nube, ese modelo que tú estás referenciando absorbe los cambios que está haciendo todo el tiempo el arquitecto. Porque también sería un problema es que si a ti te suministran un modelo 3D arquitectónico y te dicen, mira ingeniera, trabaje con esto, y el arquitecto se vaya a trabajar a modificarlo. ¿Sí? Sí. Después cuando tú hagas el diseño estructural y se van a compatibilizar ambos modelos, vas a encontrar interferencias. Entonces lo importante de esta metodología es eso, que tú referencias todo el tiempo el modelo arquitectónico y en tiempo real. O sea que vas a ver los cambios que arquitectura le vaya haciendo para que tú puedas ver si hay incidencias en tu diseño estructural o no. Y al revés, entonces tú vinculas a través de la nube, ese ya era en este que les estaba mostrando acá, tú vinculas a través de la nube también tu modelo estructural. Y si estás haciendo cambios, arquitectura los ve. Mire que esta relación que yo tengo acá del modelo que está en la nube, ese modelo central, está en doble vía con todas las disciplinas. Y esa doble vía significa que la referencia siempre tiene que ser cruzada. Entonces tienes toda la razón en lo que dices. No te puedes sentar a hacer el diseño estructural en tu software sin tener la referencia del otro.
¿Sí es? Sí, exacto. Y ya, por ejemplo, el diseñador de redes, también lo mismo. Y el diseñador de redes, ojalá tenga los dos. Debe tener arquitectura y tiene de estructura como referente. Entonces, si estoy diseñando el aire acondicionado, yo saber que cuando me estoy yendo por acá con este ducto, aquí me va a estorbar esta viga. Entonces, saber cómo dar la vuelta. Entonces, es precisamente la ganancia de la metodología. Y créeme que a nivel internacional la metodología ha sido muy exitosa y por eso se ha vuelto tan obligatoria en otros países, porque sí se ha logrado demostrar con cifras muy reales que los ahorros en costos son muy grandes por detectar las interferencias a tiempo, y sobre todo interferencias muy grandes que pueden llegar a ser muy costosas en la ejecución de una obra. Sí. Es que digamos, o sea, me pregunta todo, o sea, todo lo masiva porque en lo que yo he podido ver, los ingenieros están como muy de lo que su merced decía, yo no voy a cambiar el programa en el que yo he venido diseñando, ¿sí? Entonces ellos apenas hacen una propuesta, ellos como que se asustan y dicen, no, Sí. porque yo ya toda la vida he venido trabajando así y no o sea, es como esa negación a no hacerlo porque realmente no conocen Sí. su provecho, ¿sí? Entonces, digamos que por así decirlo, yo siento que hay como softwares para ingenieros estructurales que pueden ser más útiles a la hora de hacer BIM, ¿sí? Claro. Obviamente es muy difícil decirle al ingeniero estructural, no sé, cambie SAP, por ejemplo, por Robot, que es como el que está... Una locura, y lo han hecho. Sí, Hay empresas que aquí pretenden hacer eso, decirles, si usted se quiere meter en BIM, métase en una herramienta Autodesk. No tiene sentido. sí, exacto, o sea, sí, esa era como mi duda, pues No, lo que no. su merced decía, que es como muy amplia la... Es muy amplio el abanico en software estructurales, tanto para estructura en acero como para estructura en concreto, o algunos que sirven incluso para los dos como tecla. Entonces ese abanico tan amplio, uno cómo va a decir, y voy a implementar BIM, pero tiene que ser con esta casa de software. No tiene ningún sentido. Y es un mito que existe demasiado en el medio. Es un mito que le hace mucho daño a la implementación de la metodología en ese sentido. Y lo que tú estás diciendo, Jenny, es decir que a los estructurales yo los tengo que sacar de su entorno de trabajo para realmente involucrarlo en un flujo de trabajo BIM. No tiene ningún sentido. O si no, como hubieran hecho en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en obra pública, donde el BIM es obligatorio. Fíjate la palabra, obligatorio. Entonces yo obligatoriamente lo voy a sacar a usted de un sofá para meterlo en otro. No tiene ningún sentido. Sí. Sí, sería un monopolio comercial, sería un contubernio comercial entre un gobierno y una casa matriz. Eso no sería sustentable en ningún momento, ¿sí ves? Entonces es muy importante la reflexión. Yo les quiero dejar esta reflexión a ustedes como civiles, de que tengan la oportunidad. Sí, dime, Jenny, ¿qué vas a decir? Sí, una última pregunta ya fue lo que su merced habló al final, que es de la especialización. Esa especialización va a estar dirigida a profesionales de la construcción, pero digamos, por ejemplo, los ingenieros civiles tienen que tener algún enfoque, o sea, digamos, tienen que tener una especialización extra en gerencia de proyectos o algo por el estilo. Nada. O solo área de la construcción, solo pregrado. Nada. Solo área de construcción, solo pregrado. Y eso que me dice, pues voy a hacerlo como especie de chiste. Antes, mejor que nos lleguen sin vicios. Porque Okay. si nos llega un especialista en gestión de la construcción por métodos tradicionales y de todo, entonces de pronto le va a dar más dificultad por cambiar el chip a que es ya administración bajo metodología BIM, ¿sí ves? Entonces mejor, puede llegar más pulpitos si no tiene, digamos, la otra administración. Pues digo, no lo estoy diciendo pues tampoco con un prerequisito que no, pero no hay ningún problema, lo estamos enfocando a todos los profesionales de la construcción. Así es. Ok, arquitecto, muchas gracias. Bueno, ya quedan unos pocos minutos para terminar con la sala, entonces las preguntas que quedaron faltando las tenemos anotadas y se las haremos pues al arquitecto más adelante por interno y se las estaremos enviando las respuestas al correo para que no queden pues con la duda. Finalmente pues queremos agradecer al arquitecto por su tiempo, por esta charla tan interesante y pues los invitamos a que estén atentos a nuestra página ASCIC con S, ascicuis.com.co. Ahí pues estamos constantemente subiendo información para próximos cursos y eventos que vayamos a realizar.
Igualmente, pues cualquier duda, inquietud, nos la pueden hacer llegar por nuestras redes o al correo, y con mucho gusto pues le daremos solución.